Véalos usted. Son los fiscales del Distrito Este de Nueva York con base en Brooklyn. Para estos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que ocurrió esta mañana aquí en la Corte fue un sueño largamente anhelado. Ismael El Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados por la justicia en muchos países, finalmente se declaró culpable. El juez Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de ninguna libertad condicional. A life sentence, cut off from family, cut off from freedom, cut off from the outside world, is fitting punishment for the harm that El Mayo has caused to countless victims. Frank Pérez, abogado del Mayo, tenía un mensaje que su cliente quería que todos recibieran. El Mayo dijo, nunca les contó nada de lo que sabe, ni a los fiscales, ni a los abogados acerca de su vida, sus contactos y quienes trabajaron con él. Esa información, dijo el abogado, los fiscales ya lo obtuvieron por otros casos. Joaquín Guzmán López, El Chapo's son, when he pled guilty, allocuted and stated that he orchestrated the kidnapping of El Mayo, and he also stated that he was hoping to gain favor from the United States government for having done so. The United States made perfectly clear that we do not condone kidnapping and that he would receive no credit for anything that he did along those lines. En realidad, El Mayo Zambada, al declararse culpable, le hizo un favor enorme al gobierno de los Estados Unidos y a los fiscales, porque de otra manera, en un juicio abierto al que tenía derecho, ahí se pudo haber revelado las formas, los contactos y los métodos que tienen la CIA y la DEA dentro de México. Y eso el gobierno de Estados Unidos siempre trata de evitar que se revele a cualquier costo. En Washington, Armando Guzmán, Azteca Noticias. Bueno, sabíamos que el Mayo Zambada iba a quedarse en la cárcel, como se quedará en la cárcel lo que le resta de vida. Pero lo llamativo está, lo decíamos, en las palabras del jefe de la DEA. Cuando habla de ir más allá de ir tras los narcotraficantes, ir por todos los funcionarios corruptos del gobierno. Y habla de que esto está lejos de ser el final. Esto es el principio, dice Terry Cole. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? Pues un principio abrupto y complicado, ¿verdad? Sí, así empieza la trama, imagínate lo que sigue. Buenas noches, querido Héctor de Mauleón. Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Muy Jorge, buenas ¿cómo noches. estás? Muy buenas noches. Héctor. El principio, Jorge, eso dice, y no lo dice de manera aislada, porque si juntamos estas palabras con las mismas de Terry Cole la semana pasada, que no son solo de él, son de otros. El embajador ha hablado, bueno, presidente de Estados Unidos, y de ahí para abajo prácticamente todos en su gobierno, de que esto se trata no nada más de los narcotraficantes, sino de las redes que han permitido que se empoderen los criminales como se empoderan. Mira, Estados Unidos viene utilizando ya desde hace tiempo, desde la presentación de las estrategias de seguridad, contra narcotráfico, contra terrorismo, de inteligencia, el tema de los beneficiarios. Incluso lo utiliza Marco Rubio en el discurso que hace la semana pasada en esta cumbre que hace ministerial para combatir lo que llaman el terrorismo de izquierda radical o de extrema izquierda. Hablan de los beneficiarios y hablan de los beneficiarios económicos, políticos y sociales. Yo creo que con esa reunión ministerial de alguna forma cerraron el círculo en todo lo que ellos consideran como organizaciones terroristas. Y en la importancia de haber declarado a los cárteles como organizaciones terroristas estriba precisamente en eso. En la ley antiterrorista de los Estados Unidos, en ese concepto, tú calificas de la misma forma a quien hace la operación, a quien hace el acto terrorista, como a quien lo financia y quien lo apoya. Entonces, eso es lo que están planteando en el caso de los cárteles mexicanos y de la relación con el gobierno de México. Y eso es muy importante porque lo que hemos venido diciendo cambia el paradigma. El paradigma hasta ahora del combate contra el narcotráfico era vamos a detener a los líderes, vamos a detener a los operadores y se multiplican los líderes que están detenidos y los operadores. Pero mientras se mantenga la red de protección política y la complicidad, se ha demostrado que los líderes son reemplazables. Y eso es lo que estaba ocurriendo y yo creo que ya han puesto a los beneficiarios, o sea, a esa red, incluso por encima de los líderes, porque la mayoría de los líderes principales también ya han sido detenidos. Sí, ¿no? sí. Por Y lo les menos han puesto, los más mediáticos. A ver, y a muchos otros les van poniendo nombre y apellido también.
Héctor. Y cuando habla de que esto es el principio, pues nos podemos imaginar los pasos que siguen, ¿no? Los han venido anunciando desde hace tiempo. Sí, es una red o una telaraña que se comenzó a tejer hace muchos años. ¿Cuántos años han pasado desde el juicio al Chapo Guzmán? 7 años. Lentamente han ido avanzando y han ido tejiendo esta red. Sencillamente se van a cumplir 2 años de que se llevaron al Mayo Zambada y sin ninguna prisa se fue llevando el proceso, se fueron haciendo las investigaciones y hoy, bueno, pues 2 años después culmina con cadena perpetua. A lo mejor llegó un arreglo que es: no te vas a ir a la cárcel, esta Supermax, sino te vas a ir a un lugar donde vas a recibir atención médica y vas a devolver una cierta cantidad. Y luego mandan el mensaje a México, el abogado. No llegó a ninguna negociación, no sé a quién se lo mandó ese mensaje, pero ese mensaje tenía un destinatario. No se llegó a ninguna negociación. ¿En la cárcel? No, en la cárcel o aquí en México. Pero, sí, pero lo que dice es que no llegó a ninguna negociación Guzmán López. Sí, claro, Guzmán López, sí, el hijo del Chapo. El hijo del Chapo. Sí. Pero en todo caso, la lentitud con la que se va armando este proceso y van a ser ya 1 año y medio en el que sistemáticamente, y esto se ha ido acelerando como si fuera una luz, se ha estado mencionando la colusión entre el crimen organizado y la política mexicana con una frase que se me hace brutal, que dice: en México duermen en la misma cama. Acaba de decir el de la DEA. Nos estamos acostumbrando a recibir declaraciones del embajador un día sí y otro también en el mismo sentido. Ahora que se da lo del Mayo, viene el anuncio de que esto es el principio y de que quienes se coludieron con ellos van a esperar el mismo destino que el Mayo Zambada. Así, tal cual. El Mayo con todo lo que sabe, ¿no? Hay varios mensajes, aunque veo, por ejemplo, en las declaraciones de Joseph Nocella, que es el asistente de fiscal de distrito del este de Nueva York, un intento de quedar bien con México cuando dice que esta sentencia fue posible por el trabajo sin descanso y de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. En realidad, México no tuvo nada que ver con la detención del Mayo Zambada, como todos sabemos, bastante molesto estuvo el presidente. Bueno, le dije el presidente, pero así le llama la presidenta. Entonces, el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum han estado bastante molestos con la captura del Mayo Zambada. Y otro de los puntos que hace Nocella, que me parece que es muy importante, es reiterar que nosotros no tuvimos nada que ver. Quien secuestró al Mayo Zambada fue Joaquín Guzmán López. Lo trajo aquí con la intención de que se le diera un trato, una negociación. Que no se le dio. Que no se dio, eso es lo que dice Joseph Nocella. Yo no sé si no se dio o no se dio, pero pues no puedo pensar que no esté colaborando Guzmán López en estos momentos con el gobierno de los Estados Unidos, como lo ha hecho su padre, y no puedo pensar que no esté colaborando su hermano Ovidio Guzmán López, y por supuesto que también está colaborando el Mayo Zambada. Sí. Su actitud hoy fue precisamente en ese muy sentido. Distinta. A ver, ofrezco una disculpa, jóvenes, no sigan este camino, no es el camino que hay que seguir. Se tiene que acabar la violencia. En fin, todo eso. Nadie gana. Pero lo escuchabas y te daba la impresión, bueno, ya tiene un acuerdo y parte del acuerdo es mandar los mensajes correctos para apoyar a los fiscales del gobierno que lo han llevado a juicio. Porque el tema es la judicialización de los casos. Según la información que tenemos, hay 236 carpetas cerradas, 236 investigaciones cerradas sobre políticos mexicanos, tanto en la Fiscalía de Chicago, que está llevando todo el tema de contrabando de combustible, como la Fiscalía de Nueva York, que es la que está llevando el tema de narcotráfico. Y las tienen ya integradas, como diríamos en México, integradas las averiguaciones previas, las carpetas de investigación. Muchas de ellas me dicen también que han pasado ya por gran jurado, o sea que están listas, tendrán que decidir en qué momento las usan. Obviamente no van a sacar 236 en forma simultánea, pero
eso ya está ahí. Incluso el tema de la colaboración. Yo coincido con Sergio, yo creo que todos ellos están colaborando. Sí. Pero están colaborando los otros 90 que también están detenidos. Entonces, y están colaborando un montón. Hasta el piloto, ¿eh? Hasta el piloto. Y están colaborando un montón que no están detenidos también. Y después nos olvidamos de la inteligencia. Estoy investigando un tema. La NSA interviene 5.000 millones de llamadas diarias en forma aleatoria, con palabras, o sea, 5.000 millones de llamadas telefónicas o de mensajes de correo diarios según cifras que da la NSA. Entonces, imaginemos eso si tú lo focalizas en ciertos delincuentes, la cantidad de información que tienes. Claro, eso luego hay que judicializarlo. Una cosa es la inteligencia, otra cosa la judicialización, pero yo creo que eso ya lo tienen. La decisión de hasta dónde van a ir, cuándo van a ir, es una decisión política, no es una decisión de falta de pruebas o de falta de colaboradores, ¿no? Además, hoy hay algo muy extraño. Se da una respuesta a algo que el gobierno mexicano lleva 2 años pidiendo. ¿Qué pasó con el Mayo? ¿Cómo se lo llevaron? ¿De qué manera intervinieron? Le dejaron de contestar y de recibir en Palacio Nacional a Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en México, porque les dijo, nosotros no tuvimos nada que ver. Este gobierno no tuvo absolutamente nada que ver. Aquí quedó la sospecha. Me recuerdo las solicitudes patéticas que hacía en la mañanera López Obrador pidiendo que le dieran información. Recuerdo a la entonces secretaria de Seguridad Pública balbuceando para tratar de dar una explicación sin información, etcétera. Y a partir de ese tiempo estuvieron pidiendo una información que aparentemente hoy les dieron. Aparentemente hoy les dijeron, no, aquí lo secuestró y lo vino a traer con la esperanza de obtener algún beneficio. Que fue lo que dijo el Mayo también en su famosa carta. En la carta. Sí. Pero al mismo tiempo aparece el avión en un museo de Nuevo México donado por el FBI y corre la versión de que es el avión en el que el FBI se lo llevó y que lo metió a un museo donde están los grandes logros que han hecho las agencias de Hay una versión hoy de Los Angeles Times que yo creo que es bastante verosímil, que dice que el FBI convence a Joaquín, ante contactos que ya tenían con Joaquín, que para no detenerlo, él tenía que llevarse a alguien. E incluso dice la periodista que según fuentes del FBI, ellos pensaban que iba a ir con Iván Archibaldo, con otro de sus hermanos. Y bueno, para su sorpresa llega con el Mayo. Puede ser o no. Yo creo que siempre eso ha sido una operación encubierta y no vamos a saber cómo fue hasta dentro. Pero lo interesante es que la versión oficial es la que ellos acaban de decir. Claro. Nosotros no, la versión oficial siempre ha sido y nosotros no tuvimos. Y está claro que el avión era de ellos, el piloto era de ellos también. El piloto vino a México, deportado, petición suya, y luego lo regresaron a los Estados Unidos. Queda la pregunta por qué Estados Unidos regresó al piloto a México, pero bueno, es otro tema. Bueno, porque esta idea de que se escapó el piloto, la verdad es que es inverosímil. Ahora, el que el avión esté, la presidenta ha insistido mucho, es que está el avión en un museo y dice la placa que se utilizó en un operativo del FBI. Bueno, el avión llegó a Estados Unidos, hasta donde sabemos eso les permite confiscar el avión, no necesariamente es un avión de hecho tenía matrícula mexicana, tengo entendido, por lo menos superpuesta. Sí, clonada. Y lo que sí sabemos es que se pudo confiscar el avión y que pues sí fue parte de un operativo del FBI porque los agentes del FBI estaban ahí esperando. Ahora, sabemos ya que el piloto sí era el piloto de Iván Archibaldo, sabemos que es un piloto que realmente sí estaba metido en el cártel de Sinaloa. Y después la historia del piloto es como para otra de esas historias que nos cuenta Héctor de Mauleón, que después terminan siendo película. Sí. Oye, oscurísima. ¿Lo detienen o no lo detienen? ¿Se regresa a México o no se regresa? O sea, no tenemos clara la historia del piloto. Si se metió a Estados Unidos sin permiso, invadiendo el espacio aéreo, tendría que estar detenido. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Claramente avisaron que iban a llegar. Las camionetas del FBI estaban ahí cuando llegaron. Claro. Entonces, claramente alguien que pudo haber sido el piloto avisó, traemos un personaje tal, no sé si dio el nombre o no, seguramente no lo dio. Sé que el transponder lo apagaron hasta que ya iban a llegar a la frontera de Estados Unidos. Pero evidentemente en el menor de los casos pidieron permiso para aterrizar.
Tenían que tenía un avión para ingresar a Estados Unidos. Es que si no te derriban, si no desciendes en el primer Porque puerto. además ese aeropuerto, perdón, está junto a la base militar que está ahí en El Paso, ¿no? Ahora está a unos cuantos kilómetros de la frontera. Sí, ese aeropuerto está a unos cuantos kilómetros. De Santa Ana, Ya va en descenso el avión para aterrizar en ese aeropuerto. Ellos tuvieron que haber pedido permiso, el piloto tuvo que haber pedido permiso. Yo dudo que se haya escapado, yo creo que simplemente lo dejaron ir y ya después llega a México y finalmente lo pide Estados Unidos, porque los 92 que no extraditaron pero que sí mandaron a Estados Unidos estaban en listas que habían pedido las autoridades de Estados Unidos. La versión es la conspiranoica de estas que tenemos, es que en realidad lo dejaron ir porque ya estaba trabajando para ellos y siguió trabajando como infiltrado. Pero bueno, son versiones. Que hace sentido. Y por eso lo pidieron después de regreso que se lo mandaron. La verdad es que no sabemos. No sabemos. La torpeza es mayúscula del gobierno mexicano. Eso es parte del enigma. El secretario de Seguridad avisa hace un año que lo tienen, que detuvieron al piloto de confianza de Iván Archibaldo, y luego resulta que lo tienen medio año en la cárcel sin saber qué es él, y luego resulta que por decisión del Gabinete de Seguridad lo deciden entregar sin saber quién es. Pero Estados Unidos y luego la fiscalía se entera un año después. En algún punto, porque primero dice que es el piloto de Iván Archibaldo, pero en algún punto dicen tenemos razones para pensar que fue el que participó en el traslado del Mayo, lo dicen por lo menos una ocasión. En fin, el hecho está en que la historia del piloto está todavía llena de algunos interrogantes. Lo que sí creo que es importante aquí, de lo que vimos esta mañana, ya la condena ya estaba dada. Eso no es importante. Hay un mensaje de congratularse, de acercarse al gobierno de México diciendo, esto sí logró por la cooperación con el gobierno de México, pero al mismo tiempo hay un mensaje muy claro y vamos por todos. Ese es el punto clave. Cuando dicen, esto es el principio y vamos por todos los funcionarios corruptos, pues la lista, a uno se le vienen a la mente un montón de nombres. Muchos ya están incluso siendo buscados por la justicia en Estados Unidos, otros han sido señalados, muchísimos ya no tienen visa. El asunto es, ¿qué sigue? Más allá de quiénes pueden seguir, porque podemos poner nombres sobre la mesa, Adán Augusto López, Américo Villarreal, en fin. ¿Qué sigue? Porque hemos hablado mucho de estos avisos, estas alertas, estos llamados desde el gobierno estadounidense. ¿Va a pasar algo más de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Van a ir realmente por esos políticos corruptos? Igual ya lo habíamos comentado en alguna de estas mesas, lo que han estado haciendo todos los funcionarios de Estados Unidos, comenzando por su presidente, es justificar lo que van a hacer, armar una narrativa que justifique, que deje claro ante el mundo y ante el resto de México, América Latina, etcétera, lo que van a hacer. Entonces, pues solamente hay que estar muy sordo y muy ciego para seguir pensando que a lo mejor no pasa nada y llega noviembre y pierde y todo se esfuma. Pero que va a bastar que detengas a Rufo y dicen, aquí está el jefe de la mayor red de huachicol que existe en el planeta. Entre más, perdón lo que lo diga, pero entre más te metes al caso de Rufo, más queda claro que es un preso político. O sea, es alguien que se presenta a declarar, es alguien que siempre dice, sí, soy dueño de esta empresa, soy socio minoritario de esta empresa, sí operaba la empresa, nosotros pedimos nuestros permisos, que eso es lo que nos correspondía hacer, porque ese era nuestro trabajo, nosotros no transportábamos, ni comprábamos el combustible, ni vendíamos el combustible. Tal cual. No, y lo que viene, lo están anunciando, como dice Héctor, lo están anunciando, viene el asedio financiero, porque el tema financiero es central, por eso estuvo Scott Bessent en la reunión antiterrorista. O sea, ahí te refieres a empresarios, factureros, dinero, los que participen de las estructuras financieras, viene el asedio financiero y vienen, sin lugar a dudas, van a venir pedidos de detenciones y acusaciones. No puede ser que no ocurra, porque la propia cerrazón del gobierno mexicano al decir no voy a entregar a nadie, tiene que radicalizar inevitablemente al gobierno de Estados Unidos y pensar como piensan algunos que porque en noviembre puede ganar algunas posiciones el Partido Demócrata, Trump va a dejar de endurecerse, no tiene
sentido. Al contrario, Trump va a endurecerse aún más. ¿Por qué? Porque tiene las elecciones del 29, que es lo que realmente importa, donde él ya no se puede reelegir, pero quiere dejar a Vance o a Marco Rubio. Así, ¿No? tal cual. Entonces sí van a ir por los narcopolíticos. Pues todo Van está a venir cantado, por los, yo creo que porque sí. aquí no los van a entregar. Eso también ha quedado claro, por ¿no? eso. Así como ha quedado claro que quieren ir por los Yo narcopolíticos, creo ha que quedado por claro lo que acá menos los de van a aquí a las proteger. elecciones de noviembre no quiere perder el voto mexicano Trump. Yo creo que lo que vamos a ver no son incursiones armadas para detener a políticos, pero sí nuevas acusaciones. Tenemos a los 10 de Sinaloa, no te sorprenda que tengamos a los 12 de Tabasco. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo Y que así estado por lo estado. que viene son, de entrada, las filtraciones que acostumbra el gobierno de Estados Unidos en medios importantes para avisar hacia dónde está poniendo Y esos la golpes, mira. vaya que duelen, ¿no? Que ya se han dado, ¿no? Y dejan huella. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas Muchas gracias. Sergio. Hasta mañana. Pásela muy bien.